Bueno, vamos a arrancar porque hay mucho para hablar y poco tiempo. Vamos a repasar un poco los días de este micro curso, que son los días de cursado de epistemología. Así aseguramos dos cosas: uno, tener siempre público, eso es una astucia increíble, y dos, le damos la chance primero a nuestros alumnos cursantes poder participar en un curso diseñado como curso y tener una certificación, y también no hacer nada contra reloj, contra turno ni nada por el estilo. Entonces, los días del curso es este miércoles 25, el martes 31, el miércoles 11 y el martes 7 del 11. Convenir, 3 de los 4 días están aprobados. No hay una evaluación, el curso en sí es de asistencia y se emitirán certificados. Los certificados tardan lo que tarda posgrado de emitir los certificados. Extensión, perdón. Sí. Que el año pasado tardó, en julio dije que lo estuve, ¿cuándo escribí? No me acuerdo, pero me acuerdo que fue en el Claro, ya está. Sí, fue en invierno. Claro, o sea, calculen de acá 6 meses, claro, una cosa así, más o menos. Pero eso va más allá de nuestro control. Nosotros termina eso y mandamos un Excel con todo. Y dice, bueno, y pasa por 7 oficinas, 7 firmas. No, en serio, sí, me parece mentira, pero uno dice, ¿para qué tantas firmas? Que una firma más importante que la otra. Pero el consejo, el departamento, el consejo superior, el consejo del instituto. Todo tiene. Así que, y después la jefa de extensión, que es la última firma. Es la última, cuando pasa todo eso, sale. Y eso, imagínense, vacaciones, justo el día de las firmas alguien no está, o hay algo más importante como elecciones o lo que sea. Esas cosas siempre tardan, así que nosotros apenas tenemos, y tratamos de apurar la gestión lo más que podemos. Pero bueno, eso es hasta ahí. El nombre de este curso está inspirado en los estudios de las epistemologías más contemporáneas que nosotros estamos manejando. No sabemos si son las más contemporáneas, pero por lo menos han pisado el siglo XXI y la mayoría están vivos y están produciendo en la última década cosas interesantes. Yo voy a hablar un poco de lo que he avanzado con mi doctorado. Mariana va a hablar un poco de una parte de sus investigaciones. En Harvard, ibas a hacer, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿O no? primero vamos a situar. Bueno, sí, no sé, por eso te... Sí, claro. Sí. O feminismo. Feminismo y Harvard. Los feminismos, ok, bien. Después hay 2 personas invitadas. Una becaria mía que es una licenciada ¿en qué? No es comunicación. Es de comunicación. Comunicación social debe ser. Eso, Comunicación social. Sí, que me lo hice tantas veces y yo me lo. Podemos escanear el programa y en el programa está. Sí. Yo hablo de memoria, ¿no? Bueno, el programa está bien su título y ella está ahora desarrollando un estudio desde un marco teórico propio de la epistemología del sur. Cuando presentó el proyecto no había pasado nada, no había conocido todo el problema que hoy se conoce. Bueno, el proyecto ya está financiado dentro de ese marco y ella está estudiando las prácticas de producción de conocimiento emancipadoras en personas de la tercera edad. Básicamente es prácticas productoras de conocimiento emancipador en centros de saber no científicos y en el ejemplo en particular que ella va a trabajar es la tercera edad, es decir, claro, que lo gestiona el rectorado, bueno, entonces ella tiene esa comunidad como objeto de estudio y está analizando cómo esas prácticas pueden llevar a, bueno, ella le va a explicar mejor su tesis, su teoría. Es muy, muy interesante y ha sacado cosas curiosas y ha rabiado en otras cosas porque mucha gente a veces
no quiere que se accedan a ciertos contenidos o a ciertas prácticas porque, no sé, no, estamos tratando todavía de elucidar por qué hay ciertas reticencias cuando están todos los permisos, está todo aprobado, está todo firmado, está todo anunciado, pero bueno. No sé si ella va a hablar de eso, se detendrá en eso, sé que se va a detener en explicar su marco y qué ha obtenido. Y después está la otra profesora invitada, que es Carla Grossman, que accedemos en contacto con Mariana, que ella va a hablar su relación con la epistemología y el discurso cinematográfico. Seguramente va a traer algunos cortos para ver, algunas escenas, y de ahí dará su marco que lo ha estado desarrollando ella, ¿no? Es una teoría que ha desarrollado ella desde una posición decolonial, si no me equivoco. Sí, sí. Decolonial. Hay un texto de ella, ¿no? Sí, claro. Como todo este curso está pensado como la última unidad, los textos son obligatorios, ¿no? Pero todos los textos son textos que se están trabajando ahora. Entonces, como Carla Grossman es una pensadora e intelectual acá y ha producido un libro que habla sobre estos elementos epistemológicos y el cine, y a mí como a mí me gusta el cine, dijimos 2 más 2, 4, así que fácil. Bueno, pero ella sabrá explicarlo mucho mejor que yo, por algo tiene todo esos libros publicados. Sí, yo hago un pequeño preámbulo para que sepan. Entonces, Sí, era licenciada en cine. claro, sí, tiene maestría y doctorado y hasta haciendo el postdoctorado. Pero su doctorado es, no me acuerdo creo qué, pero su base sí. Audiovisual, contenido audiovisual, producción de cine. Ahí está, Guadalupe, que estaba hablando. La otra profe. Después, otra profesora ha estado circulando esa hoja que ustedes la han visto de un solo lado, pero del otro lado están estos 2 códigos donde está el programa de la bibliografía. Para que lo tengan. Bien, entonces lo ponen con No. Y es la unidad 6. Lo hemos pasado en la primera clase en agosto. Es la unidad 6. Si te bajaste todas las unidades bibliográficas, las vas a tener. Pero como no todos están cursando, no todos las van a tener. La bibliografía y el programa es parte del programa de la materia. Eso se llama astucia. En vez de hacer 2 programas, hace uno. Hay momentos que somos Yo estoy aprendiendo de vos. robando. Claro, es capitalizar nuestro esfuerzo. ¿Qué voy a andar haciendo 40 cosas? Y ya lo que tengo que hacer ahora lo tengo que extender de ética y ciudadanía, porque no hago cursos de extensión de ética y ciudadanía. Y hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero bueno, estos últimos 5 años estaba ocupado haciendo otras cosas. Todo depende de una sola cosa. ¿De qué depende? De que termine el doctorado. Ah. Si yo te entregué el manuscrito, ¿sabes? Tengo un montonazo. Es más, se me ocurrió una idea de hacer un curso de epistemología por cada corriente epistemológica, de 8 encuentros. Entonces, ya sé, pero por eso son cosas que... Entonces, encima yo tengo una cantidad bibliográfica de tantos autores, de tantas corrientes, que digo, estaría buenísimo hablar 8 clases de naturalismo epistemológico, 8 clases de feminismo epistemológico, 8 clases de neopositivismo, sería una delicia. Pero el tiempo es cruel. Qué bueno que te gusta. ¿Que soy ñoño? Sí. Me gusta oír mi voz. Bueno, entonces lo que yo voy a hablar va a ser un pedacito muy pequeño de parte de investigación, que sería sería algo así como el marco teórico de donde parte la investigación, ¿no? Digamos, casi como una síntesis del proyecto doctoral, ¿no? Como para que sepan dónde está parada la cuestión. Bueno, y los textos que di yo a leer para esta parte es un texto de 2 epistemólogas y una artista argentina. Alonso y Ambrosini son 2 epistemólogas de Buenos Aires, y Beraldi es un artista, y es un libro muy lindo que a mí me gusta, Bestiario epistemológico, metáforas zoomórficas y de otras entidades en la enseñanza de la ciencia y la epistemología. Uno diría que no habría esas cosas, pero existen. Y entonces todas las metáforas que comentan, Ambrosini es una de las epistemólogas más importantes ahora que hay
en Argentina. Es deudora de Monbrú, de Palma, de Guyot, y de Esther Díaz, ¿no? Que son como uno de la segunda, esta sería como la tercera camada de epistemólogos, porque la segunda camada son esto que acabo de decir yo, Ambrosini y Alonso sería la tercera camada, y la primera camada es Bunge, ¿cómo se llama este otro? El que heredó la cátedra de Bunge, el que está en contra de Bunge, bueno, ese otro. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordé, el otro. Los primeros epistemólogos serían como la tercera, que están tomando como bastante renombre internacional. Así que muy interesante leerlo, por si les gusta la epistemología. Yo lo que les voy a traer es un poco explicar por qué carajo la metáfora puede entrar a ser un problema epistemológico, cuando podría ser un problema literario, un problema artístico, un problema, no sé, de un cancionero, por qué lo ponemos también como un problema epistémico. Y luego voy a señalar dos líneas de investigación contemporáneas sobre este problema epistémico, y de esas dos me voy a tener en una, que es la que yo estoy trabajando ahora, y explicar un poco cuál sería la idea de trabajar desde esa línea. Trabajar una línea no quiere decir que la otra no haya que trabajar, pero hay que hacer un recorte teórico, entonces, nada, se votó eso, quizás dentro de 5 años haga otra cosa, la otra línea. Entonces, empecemos con un texto de un neopositivista, ¿no? Yo sé que ustedes los odian, pero yo he encontrado, mientras más los leo, encuentro cosas más curiosas e interesantes, como, ¿vieron ese meme te lo resumo así nomás? Que dice, es horrible, absolutamente horrible, pero fascinante, ¿no? Entonces, mientras yo más leo, lo encuentro horrible, pero no deja de fascinarme las cosas que encuentro, que lo saco del te lo resumo de, creo que la segunda película de El Exorcista. Entonces, dice Pepper, que es un neopositivista bien duro, cuando hablamos de diferentes hipótesis del mundo, nos referimos a los desarrollos diversos de diferentes metáforas raíces. En pleno auge del neopositivismo aparece este muchacho, Pepper, y dice todas estas grandes hipótesis científicas que están analizando todos estos grandes pensadores que eran Hempel, Carnap, Russell, Wittgenstein, Wittgenstein, no dejan de estar basados en unas metáforas que son raíces del pensamiento humano. Este libro no deja de ser curioso que no repercute, porque lo único que no es citado, no es discutido con sus colegas, y es un libro que luego es recuperado por ciertas lecturas feministas. Lo encontré a Harding y a Longino, por ejemplo, citándolo y hablando de ese momento. Entonces, estamos en pleno auge del neopositivismo, el Círculo de Viena, el Círculo de Berlín, la Comunidad del Reino Unido, ahí tenemos a Bertrand Russell, la Comunidad de Estados Unidos, ahí tenemos a Ayer, ¿no? Y aparece este muchacho, Stephen, con esta obra que se llama Hipótesis Mundiales, un estudio de la evidencia. Ya el título de estudio de evidencia te habla de su punto de vista claramente neopositivista. Pero la tesis de él es: toda hipótesis científica o no científica supone una metáfora. Y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta que en 1942, cuando se publica este libro, que el debate de la carga cognitiva de la metáfora no estaba resuelto, porque los neopositivistas decían, ya está, el único lenguaje científico válido es el literal, el que es directo, el que especifica de manera clara, formal y metodológica cómo señalar el mundo. El lenguaje es la correspondencia. Si yo veo verde, es porque hay verde, ¿no? La literalidad absoluta. Como cuando hablaste en Gama, que hay una tradición de pensadores que no había metáforas, sino literalidad. Claro, sí, exactamente. Se conoce en estos círculos de debate sobre la metáfora, es la corriente literalista, ¿no? Donde dice, el lenguaje correcto, el lenguaje válido, el lenguaje apropiado es el literal. Todo el lenguaje metafórico, figurativo, artístico, es un lenguaje inadecuado para expresar cosas sobre el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos esta situación? Bueno, como hacen todos los filósofos, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a la antigüedad. ¿Vieron que cada vez que viene un filósofo, una filósofa dice, volvamos a los griegos y cosas así? Bueno, acá hay algo parecido,
porque lamentablemente el problema de la metáfora comienza con la retórica. Y el primer libro de retórica del que tenemos conocimiento nosotros, no quiere decir que no haya otro, es el de Aristóteles, la retórica. Y Aristóteles fue el que inicia la tradición disciplinar de estudiar el hablar preciso y directo y el hablar adornado e indirecto, con su maravilloso libro, La Retórica, y desde que inicia eso se da una tradición que sigue al día de hoy. Sí, los estudios de retórica siguen tan fuertes y vigentes como nunca. Algunos intelectuales dicen que ahora tienen mayor fuerza justamente por los discursos de cómo se construye la verdad, que cómo se entiende lo legítimo, las fake news, toda esta cuestión de los nuevos discursos que están operando a través de otros medios o a través de otros apoyos o sistemas, le ha dado más fuerza a los estudios retóricos que nunca, ¿no? No, que cada uno de las cátedras que tenemos busca ofrecer la metáfora como un recurso cognitivo. ¿En serio? ¿Alessio o...? Julián, claro. Y en toda esta tradición, la mirada más clásica, más canónica, es la metáfora es un recurso lingüístico del estilo del tropo, que se dedica a hacer figuras, imágenes y cosas de ese estilo, y la estructura más sencilla es que en vez de decir A, digo B, en vez de decir tus dientes, digo tus perlas, ¿no? Entonces, es expresar A mediante B, ¿no? ¿Se entiende? En vez de decir guerra, digo el festín de los cuervos. No digo guerra, pero ahí está expresado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es el festín de los cuervos? Y porque están los muertos y los cuervos son carroñeros. ¿Por qué perla es mediante? Y porque las perlas son blancas, son lindas. Entonces, en vez de decirte tenés una linda sonrisa, tenés una sonrisa perlada, digo, por ejemplo, ¿no? El amor del hierro. ¿El amor de qué? El amor del hierro. Del hierro. Por lo fundido, por lo duro, claro. Y desde entonces se ha entendido que la metáfora, por no decir A con A y dice A mediante B, es un mal elemento para hablar con propiedad. Porque si yo en vez de decirte Carlos, te digo, qué sé yo, ventilador, vos dices, no sé si me estás hablando a mí o le estás hablando al ventilador. Y hay un poco de evidencia histórica. La cantidad de ejemplos que he cosechado son enormes, traigo 3 nomás, porque si no, sería una clase de ejemplos y no tendría sentido. Aristóteles, porque lo acabo de nombrar, dice, para Aristóteles la metáfora es esta capacidad de transferir el nombre a otra cosa. O sea, lo que tiene el nombre en A, lo transfiero en B. Y él dice, miles y miles de forzadas acciones llevó a cabo Ulises, porque miles de miles es mucho, y aquí úsase miles de miles en vez de mucho. Entonces, en vez de decir, muchas esforzadas acciones hizo Ulises, ¿qué hace el poeta? Hace una metáfora, miles y miles, ¿no? Hace esa cuestión. Quintiliano, que es un poeta romano y retórico, entre el siglo I y el siglo III después de nuestra era, los romanos hacen profundos estudios en retórica. Cuando se dice que los romanos no aportan nada a la filosofía, les recomiendo que lean la retórica y después me den su opinión. Y él dice que la metáfora es la transferencia verbal de una cosa a otra, o sea, el verbo es lo que se transfiere. Entonces dice, impulso de acero en vez de impulso de soldados. ¿Por qué acero? Y porque los soldados están con cotas de acero. Entonces lo que se ve es el metal que avanza, ¿no? Pero el metal no avanza, avanzan personas con armaduras de metal. Y después un francés, porque los franceses son amantes también del lenguaje, Marcio de Vendôme, que dice que la metáfora es un embellecimiento de la naturaleza. Acá está la imagen más clásica que tenemos nosotros de la metáfora para embellecer, que es algo hermoso, que lo utilizamos en la poesía para endulzar, para seducir o para persuadir, ¿no? Entonces dice, un embellecimiento de la naturaleza a través de la traslación de una palabra. El ejemplo que da en Documentum, que Documento es un compendio enorme de libros, todo de retórica, y dice, boca con orgullo, barrera de honor. Es decir, en vez de decir que una persona es orgullosa o defiende su honor, es una boca cerrada que no va a hablar, que no va a hacer perjurio, que no va a mentir, sino que prefiere morir en vez de callar las verdades, lo que sea, ¿no? Esta es una construcción así de la personalidad de la persona, la personalidad del sujeto, del individuo. Todo esto viene acá y llega a la modernidad, donde nos encontramos con una cuestión que nosotros en filosofía conocemos
que parte del fenómeno de la modernidad no solamente es la conformación del Estado, el famoso Estado moderno, sino que suceden tres fenómenos curiosos, que es la fundamentación de la ciencia con el estudio de lo empírico, con el desarrollo de las experiencias y los instrumentos y de nuevas experimentaciones. Son ejemplares el caso de Galileo tirando supuestamente plumas y balas de cañón de la Torre de Pisa, ¿no? Pero también sucede la institucionalización de la ciencia. Empiezan a surgir los primeros edificios y las primeras publicaciones dedicadas a la ciencia. La más conocida es la Royal Society, donde el mismo Isaac Newton fue presidente de ella, ¿no? Y por último está la sistematización de la ciencia, donde se empieza a crear el método, ¿no? Aparece la lógica del método experimental y aparece un personaje que mientras más pasan los tiempos lamentablemente se vuelve como Jano con dos rostros, porque da el método de la ciencia inductivo, pero también es una persona bastante terrible, que es Francis Bacon. ¿Por qué digo terrible? Bueno, porque construye muchas metáforas bastante machistas, misóginas, ¿cómo diríamos ahora? Androcentristas, ¿no? Eurocentristas, o sea, toda la sistematización que hace la ciencia, que es muy poderosa, lo hace con poderosas metáforas que hoy nos daría un poco de escozor repetir. Que yo les envíe a ustedes como alumnos un fragmento, si quieren a los demás después lo subo a la bibliografía que les mandé que está, claro, por eso, pero en el QR, donde está en la carpeta, puedo subir esas citas porque son muy ilustradas. La similitud que hay con la metáfora del arte. Y no, claro, también está la de pero yo hablaba la de Bacon, claro. Pero el tema es que, así como se da este proceso de fundamentación, institucionalización y sistematización de la ciencia, también se da una disputa de cómo tiene que ser el lenguaje científico. Porque estamos creando un nuevo saber. Tiene que hablar como la teología, como los estudios hermenéuticos. Tiene que hablar como el misticismo, los estudios antiguos. ¿Cuál es el lenguaje que tiene que tener este nuevo conocimiento? Y claramente en la disputa la conclusión va a ser que el mejor lenguaje tiene que ir en contra de todas las figuras y simbolismos propios del pensamiento mitológico y religioso. Entonces van a defender esta postura que había desarrollado la retórica, que es la literalidad. Entonces nos encontramos personajes muy conocidos, pocos ejemplos de vuelta esta vez para no abundar con ejemplos. Eso sería otra linda tesis. Una tesis histórica en la modernidad sobre la metáfora. Pero bueno. Sí. Claro, no sé. Una vez que está doctorada, ya está. Una vez que está en las grandes ligas. Claro. ¿Sabés que he pensado como hacer proyectos de investigación? No como otro así porque. Pero pueden hacer otros letras. Puede ser, eso sería lindo. Bueno, Hobbes, que a mí me encanta mucho cómo describe, tiene una pluma muy hermosa y por eso tiene mucha fuerza para expresar sus ideas que quizás nos generan pavor. Dice, la metáfora no es fundamento de la verdad, es clarísimo para Hobbes, y el ejemplo está en el Leviatán, su libro más clásico. Las metáforas y palabras sin sentido inmediatamente te lo pone al mismo nivel, o ambiguas, son como los ignios fatuos, los fuegos fatuos, los fuegos fantasiosos. A base de ellas equivale a deambular entre absurdos innumerables, ¿no? Hobbes, Ataca la metáfora usando una metáfora. no, Hobbes utiliza Leviatán, es una metáfora en sí misma, pero es muy común que la gente que critique metáforas aplique metáforas. No vamos a ver la inconsistencia en eso, por lo menos hoy. No, eso no. En eso no. Hoy, por lo menos. o vos decís en la tesis. No, sí, en la tesis lo puedo. No, hoy no me voy a dedicar porque. No, en la tesis hay un apartado para esas tensiones. Leibniz, un pensador bastante interesante, contemporáneo a Newton, contemporáneo a la institucionalización de la ciencia, desarrollador del sistema formal con el cual se describe la física contemporánea, porque no se utiliza la notación de Newton porque era muy compleja, se usa la notación leibniziana para poder describir la teoría de gravedad de Newton.
dice, la metáfora oculta la verdad. ¿No? Entonces hace un ejemplo cuando explica la Teodicea sobre magos y cosas así que nos engañan. Les había ocultado la verdad bajo el velo de las metáforas y que todo se reducía a nada. O sea, encima vos corres el velo de la metáfora y ¿qué encontrás? Nada. Una maravilla eso. No, pero una maldad que ¿vieron cuando hay ciertas maldades que vos decís, qué agudo, que como que me dan ganas de pelear? Así. Bueno, claro, pero una provocación con como que, bueno, vamos a medirnos, porque hay que tener la pluma de estas personas y poder responder a esa altura. Porque yo puedo decir tu cara o tu vieja, pero el tema es de estar a la altura de ese discurso. Y Locke, que hizo el maravilloso ensayo sobre el entendimiento humano, dice, la metáfora no puede generar distinciones. Importantísimo para la ciencia discriminar, importantísimo separar. Entonces, hace una separación inmediata, ¿no? Es decir, el juicio, que es el juicio racional, el juicio científico, desde el momento que actúa, separando cuidadosamente aquellas ideas entre las que puede encontrar la menor diferencia, para, de este modo, evitar que por la semejanza se produzca el engaño. Esta manera de actuar resulta totalmente contraria a la metáfora. O sea, la metáfora engaña, confunde, no distingue, mezcla las cosas, es un tole-tole. Entonces, cuando se funda y se institucionaliza y se sistematiza la ciencia, al caballo al que se le vota, a donde se ponen todas las fichas, es al lenguaje literal. No debe haber metáforas en el lenguaje científico. Tratar de analizar las metáforas es un trabajo innecesario, improductivo y estúpido. A lo sumo puede ser quizás pedagógico. Le enseño a infantes o a estudiantes de primaria con una metáfora, pero inmediatamente tengo que correrles del velo metafórico y decirles, no, fíjense que lo que acabo de decir no es, ¿no? Entonces, frente a esta situación que se constituye en la modernidad, llegamos al siglo XX y vemos que el análisis que hacían sobre el lenguaje del conocimiento, en general, como el conocimiento común, el conocimiento del pueblo, el conocimiento del discurso, se transforma y se vuelve más refinado a un análisis del lenguaje y del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque hay una imagen epistémica en la metáfora. Esa imagen epistémica es que la metáfora no tiene valor cognitivo. Es una imagen negativa, pero lo es. ¿Por qué? Porque usar metáforas es caer en situaciones contraproducentes. Voy a generar confusiones cuando yo quiero tener una mirada clara y distinta, diría Descartes, sobre el mundo. No puedo confundir las cosas, ¿no? Las ideas confusas son ideas que no se pueden reproducir. Y es inútil, porque ¿qué puedo sacar yo de la guerra es el festín de los cuervos? ¿Qué conocimiento práctico sale de eso? Absolutamente ninguno. Porque lo práctico es saber quizás cómo hacer la guerra, cómo evitar la guerra, no dar una imagen embellecedora de una crueldad y algo terrible. Y por lo tanto también tenemos que concluir que la metáfora es peligrosa. Desconfiemos en la gente que utiliza metáforas, porque las metáforas son seductoras. Las metáforas nos empiezan a endulzar el oído y queremos pensar en esos términos, pero esos términos hablan de mundos utópicos o ficticios, mundos que no existen. En este mundo se habla de manera literal. Cuando alguien te trae metáforas, te trae una promesa como puede ser de un futuro oracular y maravilloso, pero no vivimos en el futuro, vivimos en el presente. No se puede mantener a la metáfora como elemento epistemológico. Entonces, parece que los clavos en el ataúd de la metáfora, en el territorio de la ciencia, están ya puestos en su lugar. Está el sepulturero tirando la tierra y los cánticos cerrando diciendo, se acabó la partida, no hay nada más que decir. Veamos qué dicen los epistemólogos en su momento. Asher, la metáfora genera confusión. En un texto muy revelador, la fundamentación del conocimiento empírico. Ya el título habla de qué es el conocimiento y cómo se fundamenta. Y dice, se está usando una metáfora que oscurece en lugar de dilucidar la naturaleza de los hechos. La metáfora apaga las luces, mientras que la razón es ilustrada e ilumina los hechos. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar una linterna que no funciona. Hempel, que es tan hermoso contando historias, va a decir, la metáfora genera vaguedad. Hempel es muy malo con las metáforas, muy malo, no le da tregua. Kahneman es un poco más amable.
Y dice que en Aspecto de explicación científica, otro libro que no trabajamos nosotros, dice: los relatos de este tipo se basan en metáforas, transmiten apelaciones pictóricas y emocionales. Ya poner la metáfora que conectado con lo emocional, y Hempel, que en ese sentido es un racionalista, no hay lugar para las emociones en una ciencia tan racional y justificada. Estamos hablando de Hempel, que habla de que la ciencia está claramente estructurada dentro de un modelo nomológico deductivo, las normas que deducen los hechos. No hay lugar para algo tan loco como algo pintado o algo emocional, ¿no? Transmiten apelaciones pictóricas y emocionales en lugar de perspicacia en las conexiones fácticas. Por lo tanto, son inaceptables como explicaciones científicas. Las metáforas no explican nada, solamente transmiten emociones. Habría que ver ahí si no hay un subtexto de misoginia en esa lectura emocional. Habría que repasarlo. Bueno, Bunge, ya que hablamos de epistemólogo, hablemos del epistemólogo argentino que todos conocen y aman. No sé si aman, pero todos lo conocen. La metáfora es una trampa. Bueno, Bunge es ácido cuando escribe, ¿no? Y es una corrosión que te tira como Mortal Kombat 2 cuando ¿cómo se llama? El ninja verde, Reptil, se saca la máscara y te tira ácido y te derrite todo. Bueno, Bunge hace lo mismo. Cuando abres su boca te tira ese ácido y si no logras protegerte, te disuelve. Porque la metáfora entra, miren dónde entra, en el discurso de los poetas, los teólogos y los ocultistas. Es maravilloso, o sos un poeta, por lo tanto no posees conocimiento, o sos un teólogo, o sea, vendés, para Bunge los teólogos venden una felicidad que no existe, un mundo de maravillas, o un ocultista, un chanta, ¿no? Los poetas, teólogos y ocultistas recurren a metáforas y analogías, arguyendo que manejan asuntos que desafían la descripción directa o incluso aún la comprensión racional. Qué peligrosas que son las metáforas, ¿no? Entonces, claramente acá parecería que los dados de hierro, ya que estamos con la metáfora de hierro, han sido tirados y cuando han caído, el número ha saltado negativo para la metáfora, ¿no? ¿Conocen la metáfora de los dados de hierro? ¿Sí? Usada durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el final de la batalla ya estaba sabido. Son de hierro porque son muy pesados, no podés levantar, ¿no? Y la dado la suerte, entonces, ¿saben? Cuando ya estás viendo cómo va a terminar la batalla, los dados de hierro han caído, ¿no? Entonces, parece que la metáfora le ha pasado eso. Se le tiraron los dados de hierro y le salió doble 1 en vez de doble 6 y la casa se queda con todo. Pero nosotros somos de filosofía, ¿no? Y en la filosofía no nos gusta que nos digan, se acabó la partida, váyanse a casa, ¿no? Ya está, nadie estudia filosofía, no se puede vivir de esto, no nos gusta que nos digan, esto está claro, o esto es obvio, o todo el mundo lo sabe, porque ¿qué hace inmediatamente un filósofo? Dice, pero ¿qué hace directamente? Uno va a decir, pero ¿es así? Es así porque a mí se me ocurren otras cosas. O sea, el filósofo es un Contreras con título, básicamente, ¿no? Que es por lo que uno lucha, para poder tener un título que le dé la justificación de pelear. Pueden citar Es más, si me decían que no, me daban la razón, y si me decían que sí también. Es una trampa, es un camino cerradito, porque si dice que no, digo, bueno, me estás contradiciendo. Entonces, aparece aquí la cuestión de una tradición subterránea, que por supuesto siempre existe, ¿no? Siempre existe lo subalterno, lo rebelde, lo que resiste. No, estoy ampliando las actitudes, porque estaba pensando. Claro, esta clase va a estar. Claro, esta clase está hipercargada de metáforas, ¿no? Y mientras más metáforas se me ocurran, más las voy a poner. Claro, por ejemplo, esta tradición es como los galos, Asterix y Obelix, ¿no? Que siempre resisten al invasor, ¿no? No sé si conocen ¿No lo conocen? Un poquito sí, algunos sí. Un cómic, se lo recomiendo, el cómic francés.
Toda la Galia está ocupada. ¿Toda? No. Hay un pueblito que sigue resistiendo. Y claramente, si la modernidad se encargó de hacer este proyecto científico de fundamentación, institucionalización y sistematización del discurso literal de la ciencia, ¿qué nace como respuesta a la modernidad? El siempre y poderoso romanticismo, ¿no? Mientras más racionales somos, pues viene lo otro y dice, no, esto es tormenta e impulso, vamos a cambiarlo todo, ¿no? Entonces, la respuesta a la propuesta de conocimiento moderno es la propuesta de ciencia romántica. Hay unos increíbles libros que habría que empezar a trabajar, y esa quizá una de las cosas que yo pensaba que podemos incluir el año que viene, que es, así como enseñamos la tradición científica moderna, existe la tradición científica romántica, y es otro camino distinto. Las matemáticas románticas, la química romántica, la biología romántica, la física romántica, toda una serie de autores que están por debajo, pero con teorías que se aplican y que siguen operando. Entonces es un lugar maravilloso, de los cuales de todo ese lugar fértil traigo una sola rosa, que es el tema de las metáforas, pero hay mucho para abarcar. Hace dos, Qué poeta. hoy estoy on fire. Es como si me diera un saque de cocaína y empecé a... Sí, totalmente. Un saque de metáforas. Hace 2 años se hizo un congreso en España sobre la ciencia del romanticismo. Hay un lindo libro que se los puedo pasar, interesante. La respuesta romántica va a entender que la relación cognitiva de cómo entendemos al mundo y de cómo construimos nomenclaturas, categorías y axiologías sobre el mundo está siempre determinada por la creatividad humana, por el ingenio. El ingenio es la capacidad de imaginar o de inventar soluciones para llegar a cierto fin, ¿no? Entonces, mi fin, porque uno puede no ser formado, por ejemplo, puede no ir a la primaria, a la secundaria, sí, pero puede desarrollar un buen ingenio, puede ser creativo en la resolución de sus problemas, ¿no? El ingenio no necesariamente está configurado por la razón, ¿ok? Por eso a veces uno decimos que cómo se las ingenia, ¿no? O el ingenio argentino, y ahí tenemos otro grupo de metáforas. ¿Y qué va a decir el romanticismo? Si la modernidad rechaza en su proyecto la metáfora, va a decir no, si todo se basa en la creatividad, no hay figura más poderosa y creativa que la metáfora. Entonces, la metáfora va a ser lo que nos permite a nosotros inaugurar, producir, generar nuevas relaciones con el mundo y poder postular nuevas identidades. ¿Qué son los nombres sino metáforas? ¿Qué es el nombre del oro, del elefante o lo que sea? ¿No? Cuando Dios le dice a Adán que nombre a los animales, ¿no? A cada una de las especies, Adán lo hace. ¿Ese trabajo es un trabajo literal o un trabajo metafórico? ¿No? Si seguimos la tradición platónica, neoplatónica, de Plotino, que a ustedes les gustan tanto, que aman, ¿no? Que es una cuestión que les mueve el corazón, van a decir, claramente es literal, cuando Adán ve elefante, dice elefante porque ve la esencia de la elefanteidad, elefanteidad, ok, lo que sea, la edad de los eidos. Pero lo romántico es decir, no, cuando Adán ve elefante, inventa, crea, ¿no? Y ese elefante, ¿no? Una maravilla. En ese sentido, ¿no parece la metáfora contrapuesta al realismo? ¿En qué sentido? El carácter ficcional que tendría y el estado de la realidad. Si vos suponés que la realidad está condensada a los sentidos, sí. Pero los románticos no creen. Dicen, van a entender casi como un buen escritor de terror, como Mary Shelley, van a entender que los sentidos ven o acceden a una parte de la naturaleza. Hay algo en la naturaleza onimoso, es decir, algo sagrado que surge, más allá de que haya un Dios, no es un Dios que surge
y define nuestra existencia, ¿no? Es una cuestión de esa luz que te puede destruir. Algo así como cuando Moisés se encuentra la zarza ardiente en el monte Sinaí, y Moisés, ¿qué hace? Se tiene que cubrir la cara. Todos los mitos de las personas que ven los dioses tienen que cubrirse la cara. ¿Por qué? Porque es tan poderoso eso, excede tanto los sentidos. Bueno, entonces está esta idea de que los sentidos ven una parte. Hay algo que podemos como imaginar, y ahí está el mundo de la fantasía, de lo onírico. Ahí está la necesidad de trascender o de los sueños, etc. Y hay autores, como teníamos autores de la otra línea, aparecen todos autores que empiezan a relacionar el ingenio con la metáfora, ¿no? Entonces tenemos a Baltasar Gracián, el primer y único autor afroeuropeo que voy a mencionar, pero por lo menos lo especificamos porque mayormente ¿cómo se llama cuando le cambian el color a una persona? Hay un blanqueamiento sobre Baltasar Gracián, sobre un afroeuropeo, ¿no? Escribe cosas muy lindas. Y dice, la metáfora nos ofrece correspondencia. Entonces, en el texto Agudeza y el arte del ingenio, todos los textos, las obras de ingenio es la respuesta a los textos de retórica. Todos los textos de retórica, el lenguaje literal, ven textos que son manuscritos sobre el ingenio. O sea, si ustedes quieren leer sobre la literalidad, lean retórica. Si quieren leer sobre lo figurativo, lean textos sobre el ingenio humano, ¿no? Y ahí hay como una tradición también operando. Dice, la metáfora, ya por lo gustoso de su artificio, ya por lo fácil de la acomodación, suele ser la ordinaria oficina de los discursos. Ordinaria como lo común, no como algo negativo. Y aunque tan común, se halla en ella compuestos extraordinarios por lo prodigioso de la correspondencia y el careo. ¿Saben lo que es el careo? ¿Saben lo que es carear? ¿Alguna vez fueron... Paran personas Sí. ¿Y qué más hacen? y determinan quién es Claro. la persona que se busca. Es un sistema de testeo. Entonces, carear es para ir probando. Claro. Entonces, fíjense, la metáfora sirve para la correspondencia con los hechos y para poder distinguir en qué hecho se corresponde. O sea, totalmente contrario a lo que estábamos hablando recién. O sea, no la vereda del frente, 7 pueblos más lejos está esto, ¿no? Y aparece Vico. Bueno, Vico es un gran representante del romanticismo y un gran representante de los contraproyectos modernos. Y escribe en la ciencia nueva, que es un texto bastante interesante. Igual era medio eurocéntrico Vico, pero bueno. Y es muy importante para la filosofía de la historia. Sí, claro, porque es uno de los fundadores de esa corriente, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Qué buena onda. Entonces dice, la metáfora es la primera forma de abstracción. Todas las metáforas basadas en semejanzas con cuerpos que significan elaboraciones de las mentes abstractas deben pertenecer a los tiempos que habían comenzado a alborear las filosofías. Es decir, todas estas metáforas que nosotros tenemos provienen de nuestros primeros pensamientos. Nosotros pensamos inicialmente sobre el mundo por metáforas para Vico. Y después de Schopenhauer, el cabrón por naturaleza, ¿no? Que Schopenhauer da una cuestión muy interesante y nos da otro elemento, que es, la metáfora es la base de las relaciones cognitivas, relaciones de sentido, relaciones de interpretación. Entonces dice, las metáforas son de gran valor en la medida en que reducen a una relación desconocida a otra conocida. Es decir, lo que no conocemos lo traemos a la luz de lo que conocemos. Además, toda comprensión auténtica consiste en último término en una captación de relaciones. O sea, la metáfora es la base para la comprensión auténtica, para Schopenhauer, lo cual esto da un lugar muy distinto y nos da una nueva luz a la hora de leer uno de los autores más emblemáticos de la filosofía, que es Nietzsche, que casi todos los estudiantes en algún momento de su vida son nietzscheanos, ¿no? Todos, si no lo son ahora, lo fueron o lo serán. Claro, no conozco, Claro, porque lo que desconocemos de ciertos aspectos de un objeto, de un fenómeno, de una existencia, al relacionarlo con algo conocido, se vislumbra, se ilumina, aparece ante nosotros. Vos recordás que Schopenhauer, en su estructura de pensamiento, él considera, desde una lectura anti-hegeliana, que el noúmeno es incapaz de ser conocido. Schopenhauer es un neokantiano, ¿no? Entonces dice, esto que yo no puedo conocer más que con la voluntad, porque
La otra pata de Schopenhauer es la voluntad humana. ¿Cómo puedo acceder? Bueno, construyendo de eso que yo desconozco del número, de la voluntad en sí, de mi voluntad para mí. Entonces hace toda una construcción cognitiva desde ese punto. No sé si se explica. Podríamos detenernos a hablar de Schopenhauer, ¿no? También eso supondría otro curso. Pero ¿no ven a Schopenhauer? ¿En Schopenhauerito? ¿No lo ven? En lógica. Ah, claro, sí. El arte de tener razón también, ese es lindo. Es genial. Porque no es tener la verdad, es que te den la razón. Creo que en una dice tirar una piedra, es como básico, es como si tenés que golpearlo para tener razón. Bien, entonces Nietzsche, que leyó muy bien a Schopenhauer, y leyó a Gier, G-I-E-R, contemporáneo de Schopenhauer. Sí, son todos del mismo palo, del pueblo a 7 pueblos de distancia. Va a tomar la sugerencia de la metáfora como construcción de relaciones al extremo, va a decir sí, totalmente, al 100%, ¿no? Acá es el momento donde Nietzsche está en intempestiva, hacia full, defendiendo a Schopenhauer, y dice, no solamente la metáfora va a servir para construir relaciones de lo desconocido a lo conocido, sino que la metáfora es la base de las actividades cognitivas. Se conoce desde metáforas, por metáforas y metáforas son las que se conocen. El objeto de conocimiento son metáforas. O sea, el discurso, el mundo está ahí. Toda nuestra representación que tenemos y que establecemos en el mundo va a ser siempre figurativa y por lo tanto va a ser siempre metafórica. El texto donde más trabaja esto de los publicados en vida es en la Gaia Ciencia. En los no publicados en vida es en Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, que es uno de los más conocidos. Pero yo no traigo ninguno de esos dos, yo traigo otro. Traigo uno de los fragmentos póstumos, una cartita que escribe él, que dice, ¿por qué traigo esto? Porque creo que es donde es más preciso Nietzsche sobre su posición con las metáforas. Dice, sin embargo, no hay expresiones propias, ni conocimiento propio sin metáforas. Las metáforas más comunes, las usuales, valen ahora como verdades y como medida de las más extrañas. O sea, las metáforas valen como verdades y valen como medida. Conocer no es más que trabajar con las metáforas preferidas. O sea, ¿qué es mi conocimiento? Un conjunto de las metáforas que me cambian. De las que mi pasión, mi impulso, mi necesidad por entender el mundo de cierta manera me hace seleccionar. Por consiguiente, una imitación ya no percibida como imitación. Como dicen, verdad, y mentira, sentido extramoral, una moneda que de tanto cambiar no se le ve el cuño, que perdió su efigie, ¿no? Dice, son monedas que parecen totalmente lisas. Por lo tanto, el conocimiento naturalmente no puede penetrar en el reino de la verdad. No hay lugar acá. Y encima, no puede penetrar en el reino de la verdad, y uno que conoce a Nietzsche va un paso más. No existe tal reino. O sea, no hay. Si llegáramos a las puertas del reino de la verdad, usted está aquí, abriría las puertas y se encontraría un páramo desolado. El desierto crece, dicen hacia los Zaratustra, ¿no? Mientras más creemos que conocemos, más sed tenemos, porque no estamos llenando la boca no de agua, sino de arena. No de algo que nos nutre, sino algo que nos seca, nos pudre, ¿no? Bueno, a la vez Nietzsche escribe con metáforas, llenamente. ¿Cómo? No te entiendo. El columbario del concepto, sí. Sí. Yo creo, esta es opinión mía, que su obra más metafórica es Así habló Zaratustra. Porque está con muchos cantos, muchos poemas. Pero bueno, dejaremos a los especialistas en Nietzsche que lo decidan. Esa es mi humilde opinión. Y así, en contra de la lógica lineal moderna, yo hago un círculo
y vuelvo a Pepper con el que empecé. ¿No? ¿Viste? Porque ya que estamos en contra completamente. Stephen Pepper va a traer toda esta cuestión. Espera, quizá voy muy rápido. ¿Me van siguiendo con el hilo argumental? Porque yo me apasiono hablando de la metáfora y quizá... Yo no entendía. Pero si vimos tu anotación. ¿Algo entendiste o no entendiste? Yo no entendí cómo pasamos de los románticos a Pepper. Que No dije todavía cuando llegamos a Pepper. Pero lo que... La idea general... Voy a hacer un parate y un repaso porque quizás voy muy rápido y yo creo que están siguiendo a mi ritmo y no es necesario que sigan a mi ritmo. Igual es como que, no sé, si yo estoy acostumbrada a no entender nunca nada. Y entonces después cuando termina al final es como que se me acomoda. No, se pueden acomodar las piezas. Entonces, espero siempre al final. Tenemos la metáfora, ¿no? La metáfora te dice A es B, en vez de decirte A es A. La ciencia, el conocimiento, el discurso correcto o el discurso adecuado, ha entendido que esto siempre es más válido que esto. Siempre. Es la postura contemporánea del siglo XXI, del siglo XX, hasta Aristóteles. O sea, esta es la tradición reinante, es lo que más fuerza tiene. Cuando queremos ser claros, tenemos que decir lo que es y no otra cosa. Es más, exigimos a nuestros contemporáneos que sean precisos, que digan, pero bueno, ¿qué es esto? El famoso vos y yo que somos, ¿no? Que sean precisos con las cosas. No queremos figuras, queremos la literalidad. Y esto ha ido de la mano con una relación entre el lenguaje y el mundo. ¿No? El lenguaje tiene que hablar lo que es. Y para poder decir lo que es, A tiene que ser igual a A. ¿Qué puede ser el punto? ¿Qué es en el tratado? El primer Wittgenstein, claramente. La retórica, los estudios nociológicos y después los estudios epistemológicos han mantenido esta línea. Es la línea que se conoce como la tradición de la literalidad. Frente a esta literalidad, se ha tomado una actitud. Los literatos, o los literarios, o los que refieren a la literalidad, dicen, bueno, la metáfora puede servir para endulzar como algo poético, como que, bueno, no estamos en contra de la metáfora, pero reconocimiento. O lo más cercano que puede estar la metáfora del conocimiento es la pedagogía. Cuando uno enseña, quizás puede utilizar una metáfora para enseñar. ¿Se entiende? Es un instrumento, pero claramente no es conocimiento. Frente a esta postura, la primera respuesta a todo esto, lamentablemente no aparece hasta donde yo sé, que quizás después me encuentre más, no aparece en la antigüedad o en el medioevo. La primera respuesta a esta tradición aparece con la modernidad, que es el romanticismo. El romanticismo va a estar en contra de esto, principalmente con la teoría, el lenguaje que conoce al mundo dice lo que es. Frente a la nociología aparecen los estudios del ingenio, de la creatividad. ¿Bien? De esto aparecen luego los primeros coqueteos, no solamente del ingenio, sino de lo epistemológico. Y acá estaba Nietzsche. Nietzsche fue el primero, algunos dicen que no fue Nietzsche, fue este Gide que yo les digo, pero bueno, Nietzsche es no más popular. Nietzsche fue el primero en conectar estas cuestiones nociológicas y metafóricas con un discurso hacia la ciencia. Toma la tesis de Schopenhauer, que es sobre cómo nuestro sentido común y nuestra experiencia del mundo se constituye, y lo purifica, lo lava, lo reformula y lo pone hacia la ciencia, hacia el tema de la verdad, hacia el tema del positivismo en esa época, ¿no? Es más, hay una frase metafórica clásica de Nietzsche que es
canto a la razón, despierta el... ¿no, cómo es? Primero bostezo. El primer bostezo de la razón canta el gallo positivista. Entonces, él está claramente ahí posicionado, ¿no? Contra eso. Y de este otro autor de Sí, ¿has encontrado? sí, muchísimo. Mira, animamos. Porque te dicen que pero vos qué pensás. Que sí, no, que Nietzsche tomó Nietzsche tomó Pero que Nietzsche ¿No hay tenía... traducción en español de este tipo? No, encontré una traducción de un libro en inglés, encontré un artículo que traducía algunos párrafos al inglés, ¿no? Y que justo era sobre la metáfora, ¿no? Porque yo estaba buscando, y son bastante textuales las citas, o sea, como que Nietzsche hacía eso, Nietzsche no citaba, ponía textos de otros en su texto, pero claro, bueno, pero ¿qué es la habilidad de Nietzsche ahí? Como el contexto es distinto, las mismas palabras cobran otro sentido. Eso lo puede hacer Nietzsche, lo hago yo y plagio y me saca en cualquier lado, ¿no? Pero sí, los párrafos que yo llegué a leer eran bastante parecidos, era como Nietzsche. O sea, está todo bien, lo hubieses dicho, ¿viste? Pero bueno, no. No existían las normas. No existía, nada. No, y porque... Claro, y porque también Nietzsche consideraba, estos autores eran medios no, y consideraban que todos sabían de qué se estaba hablando. Y si no sabía de qué estaba hablando, o sea, ¿para qué me lee el libro? O sea, no tendría que estar leyendo esto. Hay una cuestión ahí, ¿cierto?, del novismo. Eso está ahí. No olvidemos que Nietzsche viene de una formación privilegiada. ¿Sí? Cuando dice que entonces parece que con Nietzsche, en el caso de la antigüedad pensaba quizá con la de alguna manera planteada con la exclusión del poeta. Bueno, claramente, pues sí. Por ejemplo, pensar la figura de los sofistas en la relación con los filósofos, porque el sofista justamente es aquel que hace uso de muchas metáforas, por eso es sospechoso. Sí, en un estudio un poco más profundo, pero pasa que no tengo tanto texto para sostenerlo, por eso me quedo en el romanticismo. Parece que si nosotros conectamos la tradición del conocimiento humano con la oralidad, podemos conectarla con la poesía. Y por lo tanto las metáforas estarían mucho antes de la retórica, porque eso con los textos de Homero, por ejemplo. Pero no tengo tantas fuentes como para decir. Tengo fuentes para decir del romanticismo, pero no tengo fuentes fuertes para decir acá está, ¿no? Pero tampoco hay mucho trabajado sobre eso. La metáfora se empezó a trabajar seriamente en relación con el conocimiento a partir de la década del 80. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero sí, hay algo ahí. Hay algo que está rondando ahí. No puedo precisarlo más que lo que te estoy diciendo. Sí, no. Habría que hacer Pero Platón es un ejemplo de ese que de la literalidad. la metáfora de la metáfora. Sí. Que el sol sea el bien. Y bueno, la tradición pitagórica es así, ¿viste? Bien, entonces, ¿ahora estamos mejor en sintonía? ¿El recuento ha servido un poco o no ha servido para nada? ¿Sí? ¿Hace calor o soy yo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer un poco yo? Bueno, ¿quieren que desde mi temperatura corporal? ¿Quieren que hagamos 5 minutos para refrescarnos y bajar? Porque siento que hace mucho por acá. ¿Les parece? Sí, podemos abrir un poco. Dale, gente, vamos a continuar con el maravilloso mundo de las metáforas. Está más fresca la hora, ¿no? ¿Por qué hacía tanto calor? ¿Por qué? Todo esto da un giro y nos trae de vuelta a Stephen Pepper, Pimienta. Porque él va a traer de vuelta esta idea nietzscheana en el debate neopositivista.
que los neopositivistas la habían dado por terminada. Dijeron, solamente los heideggerianos hablan con metáfora y no tienen lugar en esto, ¿no? Y él postula entonces un concepto en base a estas lecturas, pero dentro del debate formado con neopositivistas. Él es un matemático, él está en todos estos círculos que hemos nombrado, pero no es el considerado el ejemplar del neopositivista por este libro. Postula la noción de metáfora raíz. ¿Qué es la metáfora raíz? Es el marco de las teorías, o como lo llama él, la teoría de las teorías, o también le llama teoría mundial. Es una teoría que da lugar a que se produzcan otras teorías. ¿Se entiende? Dice, es una teoría sobre el universo, sobre la realidad, sobre lo ontológico, sobre lo cosmogónico, que... ¿Se rompió? Buenísimo. Que da lugar a producir otras teorías. Son hipótesis que nos estructuran todo nuestro campo cognitivo y le da sentido a las categorías científicas, las jerarquizan y nos enseñan cómo recopilar datos para testearlas. Para él, las metáforas raíz son como unos elementos que nos guían. Y raíz, porque una buena metáfora da lugar a que se produzca un gran árbol con grandes teorías científicas, ¿no? Esta es la idea de una cuestión biológica. Entonces dice, en su libro Hipótesis Mundiales, un estudio de la evidencia, cuando hablamos de diferentes hipótesis del mundo, nos referimos a los desarrollos diversos de diferentes metáforas raíces. Él da muchos ejemplos de la física de ese momento, que es la física relativista, la física cuántica, y dice, todo esto se basa en ciertas metáforas. Según Pepper, y esto lo podemos discutir, hay en ese momento, en la década del 40, 4 metáforas raíces. El formalismo, el materialismo, el contextualismo y el organicismo. Él decía que esas son las bases que dio lugar a 4 grandes corrientes. Formalismo. Contextualismo, materialismo y organicismo. No hay traducción al español, hay traducción al portugués de este libro, y si no, está en inglés, ¿no? ¿Qué sería una hipótesis del mundo? De hipótesis mundiales, teoría de la teoría o metáfora raíz son 3 sinónimos. Son 3 sinónimos que él utiliza constantemente. ¿Bien? Eso él trató de imponer un nuevo lenguaje para describir las teorías y quedó encajonado en el olvido, claramente. Pero fue olvidado por 20 años nomás. Es más, estaba vivo cuando Pepper de repente se volvió importante. Porque Black y Kuhn, los dos trabajaban en la misma universidad en la que estaba Pepper, compartían los mismos pasillos y convivían en los mismos lugares y leyeron el mismo libro. Kuhn sabemos que escribe su maravilloso libro La estructura de la revolución científica en 1962, y Max Black escribe un libro que se llama Metáfora y modelos, donde va a dar un argumento más fino que Pepper, mucho más fino, mucho más pulcro, y que tiene más impacto. Tal impacto que luego todas las epistemologías feministas lo van a retomar para hacer sus análisis sobre las metáforas de género. Entonces, es un discurso, ya el nombre de hecho, Max Black, o sea, es como Max Power, es Max Black, o sea, es como... tenés Jason Bourne, la gente 007, James Bond, Galileo Galilei, y tenés Max Black, con licencia para metafusión. Bueno, ok. Entonces, él va a entender que la metáfora es un filtro, es una herramienta cognitiva que nos filtra las perspectivas para poder acceder a ciertas ideas o ciertas nociones, y al acceder a eso podemos comprender características o predecir características. Él da 2 ejemplos, un ejemplo poético y un ejemplo físico. Empecemos con el poético, que es más fácil. Que va a decir, el hombre es un lobo, ¿no? Es una metáfora clásica, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? ¿Has escuchado esa metáfora una vez? Típica de Hobbes, que Schmitt luego la va a reversionar mucho más linda. El hombre es un hombre para el hombre, ¿no?
genial esa. Pero bueno, el hombre es un lobo para el hombre. La forma más corta, el hombre es un lobo. Dice, esta metáfora es claramente nos filtra, porque no dice que literalmente el hombre es un lobo. Es estúpido decir eso, no sacamos nada de nuevo. Pero nos muestra que el hombre tiene características esperables de un lobo. La lucha por la supervivencia, la ferocidad, la jerarquización, la vida de manada, la búsqueda de poder, ¿no? Y también me permite a mí acentuar ciertas cosas. Al escribir la metáfora, el hombre es un lobo, los hombres se empiezan a ver un poco como lobos y los lobos se empiezan a ver un poco como hombres. Porque uno puede releer estos dos objetos dentro de estas características y poder predecir, por ejemplo, la inteligencia del lobo parecida a la inteligencia del hombre, ¿no? ¿Se entiende lo que dice Black? Entonces uno puede encontrar en estas comparaciones características. La otra que hace él, que a mí me gusta más, el tiempo es asimétrico. Claro, si ustedes son amantes de la física cuántica, van a entender que la asimetría es un problema. Porque en la física clásica la asimetría está todo bien, claramente el tiempo es asimétrico. Porque los procesos no son reversibles. Todo lo que sucede en la flecha del tiempo físico. Yo no puedo de las cenizas recuperar el fósforo. No puede ser. Hay una asimetría. No puedo del humo reconstruir el cigarrillo. ¿No? Es así. Estamos de acuerdo en eso, dentro de la física. ¿Alguien está en desacuerdo? Me sorprendería mucho. Pero bueno, en la física cuántica se descubre que se viola ese principio. Que hay átomos que recuperan estados. Entonces, dentro de esta metáfora, el tiempo es asimétrico. Black dice cómo la física cuántica tuvo que crear otra metáfora porque ya no podía predecir o entender los sistemas cuánticos operando, que justamente podían operar de manera inversa. Eran reversibles los estados, lo cual es una locura, ¿no? Es decir, que lo que se destruyó es como juntar todas las partes de la dinamita para volver a construir el explosivo. A nivel macro es imposible, pero a nivel cuántico es plausible. Entonces, ahí aparece todo ese análisis que hace Black, que es muy interesante para los que les interesa la metáfora y la física cuántica, ¿no? Pero en ese caso tenía también un papel pedagógico, porque está el descubrimiento de la física cuántica y después se lo busca explicar de una metáfora. No se puede explicar, dice Black, hasta que no se diseñó una metáfora. No es pedagógico, sino que no da cuenta de las características del mundo. Una explicación te dice por qué algo es lo que es, ¿no? Por eso no es explicativo. Pedagógico sería una cuestión de darte un camino a seguir para que vos solo puedas comprender estas ciertas características o este orden o sepas hacer ciertas cuestiones, ¿no? Acá la idea es explicar por qué el mundo es como es. ¿Por qué en el mundo cuántico es posible la reversibilidad de los estados? ¿No? Que esto quizás ustedes lo pueden intuir con la idea de que los saltos cuánticos, ¿no? La idea de saltar de los estados, volver a un estado anterior. ¿Cómo poder volver a estar? Imposible. Bueno, entonces dice Black, el modelo de metáfora en 1966, describimos algunas entidades, objetos materiales, mecanismos, sistemas, estructuras, pertenecientes a un dominio secundario relativamente no problemático, que no sea más familiar o esté mejor organizado, y las propiedades postuladas de estas entidades se describen con cuanto por menor parezca conveniente. Es decir, ¿recuerda esa idea de explicar lo desconocido con lo conocido? Bueno, con un sistema que yo conozco puedo reconocer, predecir o determinar características o relaciones no esperadas o no contempladas. ¿Se entiende lo que dice? No se entiende. ¿Ah? Entonces, la metáfora es parte de la corriente cognitiva. Esta idea, la de Black, la metáfora como filtro que nos permite predecir características, aparece totalmente retomada en montonazo de corrientes epistemológicas. Traigo algunos ejemplos de la cantidad absurda de ejemplos que hay. Kuhn, 6 años después de su obra capital, escribe Metáforas y la teoría de cambio, en 1970, donde toma a la postura de Black
y la coloca dentro de la estructura de las revoluciones científicas, específicamente en el momento de la ciencia revolucionaria. Es necesaria una nueva metáfora para filtrar el mundo. El pragmatismo. Donald Davidson, en su libro ¿Qué significa la metáfora?, defiende una literalidad de las metáforas. Las metáforas dicen lo que dicen. El hombre es un lobo, quieren ser literales. ¿Pero por qué quieren ser literales? Para poner en tela de juicio el sentido de verdad que estamos teniendo. Recuerde que Davidson es un pragmatista. ¿Es verdad lo que es verdad? No, es verdad lo que me sirve que es verdad. No, ese es el pragmatismo. Después tenemos el naturalismo epistemológico, Van Frisen, con leyes y simetrías, donde dice que la metáfora nos permite establecer los conceptos de concordancia, de correspondencia, de simetría entre las teorías. ¿Por qué las teorías magnéticas y eléctricas se pueden unir en una nueva concepción que es el electromagnetismo? Porque hay una metáfora que opera ahí. El feminismo, Susan Haack, con verdad seca y conocimiento real. Verdad seca, es genial esa idea, que habla de que, bueno, claramente, las metáforas son imprescindibles para construir el conocimiento científico. No hay conocimiento científico sin un núcleo duro metafórico, como nomara Susan Haack. Y después, lo que en ese momento, en la década del 60, se la llamaba epistemologías emergentes. Ahora no son epistemologías emergentes, son epistemologías coloniales, postcoloniales, decoloniales, del sur, etc. Pero usamos el vocablo de Max Black, porque estamos hablando de Max Black. De Sousa, con Crítica de la razón indolente del 2000, las metáforas son generadoras de conciencia, nos hace ser conscientes de cómo la matriz colonial opera en nuestra conformación del conocimiento dentro del proyecto moderno. Sin una buena metáfora, no nos damos cuenta que estamos dentro de la matriz. ¿No? Y estas son todos son relecturas. De Sousa en este texto cita a Black, Haack en este texto cita a Black, Fraser cita a Black, Davidson cita, o sea, todos estos textos que yo he traído están tomando Haack. Haack que tomó a Pepper, ¿no? Pepper que tomó a Nietzsche, Nietzsche que tomó a Schopenhauer, Schopenhauer que estaba en contra del pensamiento de la... Hay mis exámenes, ¿no? Bueno, voy más rápido. Igual no falta tanto. Voy a saltar esta parte y voy a una situación, el estado actual del problema de la metáfora. Hoy en día hay dos caminos, o estudios cognitivos o análisis epistemológicos. El uno no anula el otro, pero mayormente la gente se concentra en uno antes que el otro porque necesitan métodos de trabajo distintos, sistemas de trabajo distintos, objetos de estudio distintos, etc. Los estudios cognitivos recuperan el pensamiento romántico que tiene que ver con la metáfora conectada con la creatividad. Entonces dice, bueno, ¿cómo funcionan las metáforas en nuestras representaciones mentales? ¿No? Problema de teoría del conocimiento. Y ahí viene la metáfora. ¿Tiene un rol en la manera en cómo procesamos la información? La información que procesamos del mundo, sensiblemente, ¿tiene un lugar o no la metáfora? Hay unos que van a decir que la metáfora es estándar, todo el tiempo está operando, y otros van a decir, bueno, es una subrutina cognitiva que a la hora de resolver algunos problemas que no podemos descifrar racionalmente, apelamos a la metáfora, ¿no? Como un elemento, como un camino posible neurológico para resolver una comprensión de algo que nos confunde. ¿Se entiende? Y hay dos perspectivas, la perspectiva modal y amodal. La modal dice, las metáforas se basan en la experiencia, en lo corporal. Toda metáfora la puedo tarde o temprano reducir a una experiencia de cuerpo. Esa es una postura, y hay mucha evidencia sobre eso. La otra va a decir que la perspectiva modal va a decir, no, la metáfora es algo después de la experiencia, es relaciones de ideas y después emergen las metáforas, no tiene nada que ver con la experiencia. La modal está la metáfora moldeada, por eso modal, de la experiencia, y la modal no está moldeada por la experiencia, está moldeada por otras cosas. Las subrutinas neurológicas, lo que uno quiera. ¿Se entiende? Hay una inmensa tradición en ciencias cognitivas, psicología cognitiva, lingüística cognitiva, la fenomenología cognitiva, que han trabajado con eso. Por ejemplo, el caso de si un ciego congénito recobra la vista
y ve un cubo, ¿lo va a reconocer como un cubo? Sin tocarlo, porque era ciego. ¿Lo reconoce como un cubo, sí o no? Esta es una pregunta que hacían los modernos y que ahora se puede experimentar y se puede medir. ¿Quieren saber la respuesta? Sí. Sí puede. Lo cual es una locura eso. ¿Cómo puede ser que jamás vio un cubo en su vida y lo reconoce? Porque hay, por lo menos, un estándar metafórico operando. Como comprendió la metáfora del cubo, a pesar de no tocarlo, puede reconocerlo. Por promedio tardan entre 5 y 15 minutos, pero lo reconoce. Sin tocarlo. Una maravilla. Sigo toda tu vida. ¿Nunca viste eso? Y lo viste. Y así con los colores. Una genialidad. Bueno, eso para los que defendemos la metáfora es como agua para el molino, ¿no? Y la otra perspectiva es el análisis epistemológico. Las metáforas tienen lugar en la actividad científica cuando hacemos ciencia. ¿Producimos ciencia con metáforas o no? A uno va a decir que sí, y si decimos que sí, es porque, bueno, tiene cierto lugar. Pero ese sí es siempre o solamente instrumental. ¿La metáfora es indispensable o es heurística, de vez en cuando para salir de problemas? Bien, hay como es la perspectiva fuerte, las metáforas son imprescindibles en la producción de conocimiento científico, y después la perspectiva más moderada, cuando estamos en problemas epistemológicos, recurrimos a metáforas. En la perspectiva fuerte está el Esteban Pimienta. No sé quién es. Ah, sí, el Esteban Pimienta. Digo, ¿quién es Esteban? Sí, claro, sí. Y en las moderadas, En las moderadas, y bueno, ya. En las moderadas tenemos a Kuhn, a Davison y a Fraser. Yo había traído un ejemplo muy específico de cómo se construye una metáfora epistemológica, pero no nos va a dar tiempo para verlo. Les cierro con esta idea y terminamos así, ya digamos la obra. Los que defienden la idea de la metáfora como algo imprescindible entienden que la metáfora tiene carga epistémica. Esta es la tesis totalmente contraria con la que inicié la clase. Yo dije la metáfora no tiene lugar epistemológico, ahora sí. Entonces dice, la metáfora epistémica es aquella que nace como metáfora, pero llega a tener un significado propio porque cumple una función cognitiva insustituible. Ya no puedo entender el mundo sin esa metáfora. El mundo es máquina, la mente es un ordenador. El ADN es el abecedario de la genética. Ya no puedo entender el mundo de ese lado. Por lo tanto, la metáfora, cuando se vuelve cognitiva e insustituible, es epistemológica. Y esa es la idea. ¿Cómo pensar ahora sin esas importantes metáforas? Bueno.